Tutieu envía un saludo cordial a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, les deseo a todos un día lleno de energía, alegría y buena suerte. En el episodio anterior, Yuri y Tutu lograron escapar de la vieja casa de bambú cerca del pueblo antes de que los hombres de Tuan pudieran alcanzarlos. Hoy exploraremos qué sucede a continuación mientras intentan sobrevivir en un refugio secreto en lo profundo del bosque. Un simple viaje al río se convierte en un momento de vida o muerte para Tutu. Mientras tanto, la señora Ninja a la distancia inicia su propia búsqueda secreta. No se despeguen de la pantalla porque lo que sucederá a continuación los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que los próximos eventos serán aún más emocionantes. El grito de Tutu nunca desapareció por completo de su garganta. En un momento, Tutu estaba de pie sobre una roca cubierta de musgo, con una cesta de verduras en la mano, los pies sumidos en el agua fría del río. En el siguiente, su pie resbaló, el mundo se inclinó, el cielo giró. Luego vino el brutal choque del agua helada que la tragó por completo. La corriente la agarró como si fueran manos rudas. Intentó respirar, pero sus pulmones se llenaron de agua en lugar de aire. Sus dedos se aferraron a la nada, buscando la roca, buscando aire, buscando a Yuri, cualquier cosa. Un pequeño sonido de ruptura y su respiración cortada fue todo lo que Yuri escuchó. Se dio la vuelta esperando verla cantar en la orilla del río. Pero en su lugar vio la cesta de verduras rodando en el espacio vacío donde ella había estado. Su corazón se detuvo. Tutu. En un momento no hubo respuesta. Solo el estruendo del agua golpeando las paredes de piedra. Luego una mano pálida emergió de la superficie del agua. Sus dedos se estiraron en un pánico ciego antes de desaparecer nuevamente. No podía pensar. No había tiempo para considerar el peligro, no había tiempo para el miedo. El río podría arrastrarla en segundos. Yuri corrió rápidamente sobre las rocas resbaladizas, casi perdiendo el equilibrio cuando el musgo debajo de sus pies se deslizó. El viento frío desgarró su ropa mojada mientras avanzaba. Solo un latido del corazón, después el río abrió sus brazos y lo arrastró hacia abajo. Frío como un puñetazo en el pecho. El mundo se volvió oscuro y pesado. El agua lo rodeó por completo. La corriente lo empujaba, lo llevaba de un lado a otro, a donde fuera menos donde necesitaba estar. Intentó abrir los ojos. Sombras se movían en el agua turbia. Sus pulmones ardían. Extendió los brazos a ciegas, sus dedos rozaron el espacio vacío, hasta que tocó tela y piel. El brazo de ella. En el momento en que la agarró, ella también lo aferró con desesperación, tirando de él con tanta fuerza que lo arrastró hacia abajo con ella. En un momento espantoso, ambos se hundieron más profundo. ¡No! Yuri pateó fuerte luchando contra el agua, luchando contra la corriente, luchando contra el miedo de que este fuera el final. Su pecho gritaba pidiendo aire, pero lo ignoró, inclinándose hacia arriba, tirando de ella con él. Los dos salieron a la superficie al mismo tiempo. Tutu tosió violentamente, los ojos bien abiertos de miedo, las manos aún aferrándose a su brazo. El río intentaba arrastrarlos de nuevo, su fuerza golpeando su cuerpo. Yuri apretó los brazos alrededor de su cintura, girando para que él recibiera el impacto de la corriente. ¡Agárrate de mí!, gritó. Aunque sabía que ella casi no podía oír nada por el rugido del agua, cada brazada sentía más pesada. La roca plana cerca de la orilla del río de repente parecía estar a una distancia imposible. 2 veces la corriente arrastró a Tutu con tal fuerza que sus dedos casi se soltaron de ella. Cada vez apretó los dientes y la mantuvo. Perderla no era una opción. Finalmente su mano alcanzó una roca afilada en la orilla del río.
La usó como punto de apoyo, tirando de sí mismo y de ella poco a poco hasta que sus cuerpos rozaron la roca plana. Ella cayó a su lado tosiendo violentamente, su cuerpo temblando sin cesar. Sus labios se volvieron de un azul pálido aterrador. «Tut», llamó Yuri, su voz rasposa. «Mírame, por favor». Le acarició el cabello mojado en su cara con sus dedos temblorosos. En un momento terrible, ella no respondió. Luego sus párpados temblaron y su mirada lentamente se dirigió hacia él. «Creo que mi voz casi ya no queda. Creo que nunca más te veré». El tiempo pareció alargarse entre ellos. Uri bajó la frente por un momento, su respiración irregular, cuando la realidad de que casi la pierde lo golpeó como una segunda ola. «Ya te tengo», susurró su voz rasposa. «Estás a salvo. Estoy aquí». El bosque, cubierto por la fina niebla de la mañana, de repente pareció más frío que antes. El río, que antes sonaba como una suave canción de cuna, ahora parecía una amenaza susurrando sobre lo que estuvo a punto de arrebatarle. Uri levantó la mano debajo de Tutu y la alzó con cuidado. Ella estaba más fría que el viento, su ropa mojada pegada a su cuerpo. Al sacarla del río, el agua caía de sus ropas dejando un rastro en el suelo cubierto de musgo. El camino de regreso a la casa de bambú serpenteaba entre los árboles antiguos y la tierra húmeda. Esta mañana el bosque había estado extrañamente silencioso, pero aún soportable. Ahora cada crujido en las hojas sonaba más agudo, cada sombra más profunda. Y el silencio pesado con pensamientos de «¿Y si?». De vuelta en el pequeño refugio, Yuri empujó suavemente la puerta con su hombro. Dentro de la casa se sentía más cálido que en el bosque, pero aún muy lejos de ser suficiente. La pequeña estufa llena de humo ya estaba fría. La manta delgada en la cama de bambú estaba arrugada en el lugar donde ella había estado solo una hora antes. La colocó suavemente en la cama. Sus dedos seguían temblando. Sus dientes chocaban con tanta fuerza que sonaban como si fueran a romperse. «Quédate aquí», dijo suavemente, aunque su voz también temblaba. Se agachó frente a la estufa tomando los últimos troncos secos que les quedaban. Sus manos estaban entumecidas, pero siguió intentando encender el encendedor hasta que finalmente una pequeña llama apareció. La llama devoró la madera creciendo y proyectando una luz dorada en las paredes de bambú. Una cálida sensación se extendió silenciosamente por la habitación frágil pero real. Yuri tomó la ropa más seca que encontraron, un suéter viejo, unos pantalones gastados y la manta menos húmeda. Los puso junto a ella y luego se dio la vuelta mirando la llama. «Cámbiate», susurró. «No miraré». Su voz temblaba pero estaba llena de agradecimiento. «Gracias por regresar a tiempo», dijo ella. Él tragó saliva con los ojos fijos en el fuego. El crujido del fuego fue el único sonido entre ellos durante un rato. Él no se atrevió a responder porque la opción alternativa, la que no se dio cuenta de que ella había caído a tiempo, era algo que no se atrevía a dejar que su mente tocara. Cuando ella terminó de cambiarse, él envolvió una manta adicional alrededor de sus hombros y se sentó en el borde de la cama. El olor a bambú mojado se mezclaba con el humo y el agua del río que aún quedaba en su cabello. «¿Te duele algo?», preguntó suavemente. «Solo tengo frío», respondió ella con voz suave. «Y un poco de cansancio». Luego sus ojos se alzaron y lo miraron. «Perdón, debí haberme quedado en el lugar que me dijiste». Yuri negó con la cabeza. «No estoy enojado», dijo. Aunque su garganta se apretó, era solo miedo. Esa palabra le sonaba extraña al salir de su boca. Rara vez dejaba que el miedo se reflejara en su rostro, mucho menos en su voz. Pero ahora estaba claramente presente entre ellos. La expresión de Tutu se suavizó. Estiró la mano y tomó la de él. Sus dedos seguían fríos pero firmes al entrelazarse con los suyos. «Estoy aquí»,
le recordó suavemente. ¿Por ti? Él exhaló profundamente como si finalmente le permitiera a su mente creer que ella realmente estaba allí, viva, cálida y real. Afuera, el viento se filtraba entre las hojas de bambú. El crujido de ellas formaba una suave melodía rítmica, como si el bosque estuviera respirando con ellos. «Necesito algo caliente para beber», dijo Yuri después de un momento. Echó agua en una pequeña olla, agregó la última rodaja de jengibre que les quedaba y la puso en la pequeña estufa. El vapor comenzó a elevarse, trayendo consigo un aroma agradable que cortaba la frialdad húmeda en la casa. Cuando le dio el vaso, ella no podía sostenerlo porque sus manos temblaban demasiado. Yuri se acercó, puso su mano sobre sus dedos, levantó el vaso junto con ella y lo acercó a sus labios. Ella bebió pequeños sorbos, apoyando su cabeza en su hombro con los ojos cerrados por el cansancio. En la ciudad, en una casa de 2 pisos tranquila, lejos del bosque, la señora Ninja caminaba de un lado a otro por la sala con el teléfono en la mano. Varias llamadas no respondidas brillaban en la pantalla, y cada una apretaba aún más la preocupación en su corazón. Algo no estaba bien. Lo sentía. Un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio de la casa. Cuando abrió la puerta, el vecino estaba allí respirando agitadamente, los ojos bien abiertos. Vi algo extraño cerca de la casa de bambú donde Yuri solía vivir. Cuando el vecino habló de los 2 hombres con máscaras, una motocicleta negra buscando alrededor de la casa vacía, cada una de sus palabras fue como una daga clavándose en el miedo de la señora Ninja. No necesitaba que nadie le dijera el nombre detrás de todo esto. Tuan. Sus dedos temblaron cuando regresó a la mesa y tomó una pequeña foto que siempre mantenía cerca de sí. Uri y Tutu estaban juntos en la primera visita a su casa. La sonrisa de Uri era tímida, casi insegura. Los ojos de Tutu brillaban llenos de esperanza. Ahora se habían ido escondidos en algún lugar en peligro debido a una lucha de adultos que no debería haberles afectado. «Esto es culpa mía», susurró al cuarto vacío. Durante todo este tiempo no había hecho nada, solo observaba esperando. Esperaba que todo se resolviera por sí mismo. Pero hoy, mirando la foto, sabía que la espera había terminado. Abrió el cajón y sacó una hoja de papel doblada con un número de teléfono escrito en ella. El número que había jurado usar solo en caso de emergencia. Un ex policía, ahora detective privado, la única persona en la que confiaba para actuar en la oscuridad donde los hombres de Tuan no prestarían atención. Esta vez, sus manos no dudaron al marcar el número. «Por favor, ayúdame», dijo cuando él contestó, su voz baja pero urgente. «Ayúdame a encontrar a Uri y Tutu y mantén esto en secreto. No quiero que nadie lo sepa, especialmente Tuan». «Envíame toda la información que tengas», respondió él. «Empezaré esta noche mismo». Cuando la llamada terminó, ella miró la foto de nuevo, sus dedos acariciando la cara de Tutu. «Mantente fuerte», susurró. Ambos solo un poco más. La noche cayó sobre el bosque, cubriendo la casa de bambú con un manto de silencio denso. El fuego había quedado reducido a un montón de cenizas, suficiente para emitir una débil luz naranja sobre el suelo. Yuri no dormía. Estaba sentado apoyado contra la pared con los ojos fijos en la puerta de bambú estrecha. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento pasando por las paredes, lo ponía tenso. A lo lejos el sonido del río llegaba en la oscuridad. Ese sonido era suave y constante, como si nada hubiera ocurrido allí. Pero cada vez que lo escuchaba, veía a Tutu desaparecer bajo el agua una vez más. En la cama, Tutu yacía enrollada bajo la manta, finalmente tranquila. Su color había vuelto un poco, pero el cansancio aún la envolvía. Mientras dormía, su mano se extendió y tomó el borde de su manga. Sus dedos se aflojaron pero no la soltaron. Yuri colocó su mano sobre la suya. «No dejaré que eso vuelva a suceder», susurró.
Mientras yo esté vivo. Sus pestañas se movieron ligeramente. «Estoy aquí», respondió él de inmediato. Sus dedos apretaron su camisa por un momento, luego la aflojaron cuando ella se sumió en el sueño. Solo entonces, él exhaló una respiración profunda y tranquila, y sus hombros se relajaron por primera vez desde que dejó el río. Lejos, en la tranquila casa de 2 pisos de la señora Ningia, ella estaba sentada frente a una pequeña mesa bajo una luz amarilla. Un mapa estaba desplegado frente a ella con círculos y líneas marcadas. Junto a él había una foto vieja de Uri y Tutu en la mesa de su casa, cuyos bordes ya se habían doblado por haber sido manipulada tantas veces. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective apareció en la pantalla. La casa de bambú ha sido registrada. 2 hombres en una moto negra. Registraron la casa. Los niños ya se habían ido antes de que llegaran. Su corazón dio un brinco. Apareció otra foto. Huellas de neumáticos en el suelo, huellas de pies en la tierra húmeda, un leve rastro que se dirigía hacia los árboles más oscuros del bosque. Habían caminado. El siguiente mensaje decía: «Las huellas llevan al bosque. Si sigue siendo el mismo, buscará agua. Lo seguiré». Ella miró el mapa, sus ojos seguían el curso del río verde que cortaba las colinas. Uri siempre había confiado más en el agua que en las personas. Cuando era pequeño, siempre que no podía expresarse, iba a la orilla del río y se sentaba allí solo hasta que su respiración se estabilizaba. «Por supuesto», susurró ella. «Volviste al único lugar que te escucha». Tomó la foto. La sonrisa de Yuri en ella era incierta, como si no estuviera seguro de que tenía derecho a quedarse. Los ojos de Tutu eran a la vez suaves y cautelosos, lista para retirarse si sentía que no era bienvenida. Se veían más como invitados que como familia. El sentimiento de culpa pesaba en su pecho. Golpeó inmediatamente antes de poder dudar. «Envíame la ubicación. Iré contigo». La respuesta llegó rápidamente. Un pin de ubicación y una advertencia. «Vístete como una aldeana. No lleves nada relacionado con Tuan. Prepárate para caminar lejos». Ella se cambió a ropa sencilla, recogió su cabello y metió la foto en su bolsillo antes de salir. Esta vez no solo iba a ser una espectadora, iba a adentrarse en todo esto. De regreso en el bosque, la noche cayó y cubrió las paredes de bambú. Las brasas rojas del fuego chisporroteaban suavemente, proyectando sombras largas y lentas sobre el suelo. Yuri giró de inmediato. Tutu ya estaba despierta, sus ojos aún cansados, pero claramente despiertos. Intentó levantarse. El dolor cruzó su rostro y él rápidamente extendió su mano para ayudarla. «Ten cuidado», dijo él suavemente. «Casi dejaste que el río ganara». Una débil sonrisa apareció en sus labios. «No juega limpio». Sus dedos se aferraron fuertemente a la manta. Pasó demasiado rápido. Un segundo estaba lavando las verduras pensando en lo feliz que estarías si atrapáramos suficientes peces, y luego nada más que frío y ruido. Sentí como si el agua estuviera enojada conmigo. Yuri tragó saliva con la garganta apretada. «Te vi desaparecer», confesó. Por un momento solo se escuchaba el sonido del río. «No fue culpa mía. Pensé que ya era demasiado tarde». Ella lo miró profundamente a los ojos. Él sonaba tranquilo, pero el miedo seguía claro en su rostro rígido y en la tensión de sus hombros. «Lo siento», susurró ella. «Te hice asustarte». «Casi mueres», respondió él suavemente. «No pidas perdón por eso. Si alguien tiene que pedir perdón, son aquellos que nos empujaron a huir. Ellos hicieron que hasta lavar verduras fuera peligroso». El silencio se asentó entre ellos, denso pero no vacío. «¿Crees que todavía nos están buscando?», preguntó ella. «Sí», respondió él. «Tuan no va a parar. Si envió a alguien una vez, enviará más. Otras caras, pero las mismas órdenes». Ella bajó la mirada.
Entonces, esta casa es solo una pausa, no es segura. Es cierto, dijo él. Solo una interrupción, no la respuesta. Ella exhaló lentamente. A veces siento que sin importar a dónde vayamos, seguimos estando en el mismo miedo. Él levantó la mano y ajustó un mechón de su cabello mojado que caía sobre su oído. Sus dedos eran suaves y cuidadosos. Algún día dejaremos de huir, dijo él. No porque estemos cansados, sino porque yo haré que ellos se detengan. Aún no sé cómo, pero lo haré. Por ti. Por nosotros. Su mirada se suavizó, mezcla de preocupación y calidez. No tienes que cargar todo tú sola. Lo sé, respondió él. Pero hasta que encuentre una forma, necesito que sigas viva. Eso es lo único con lo que no puedo comprometerme. Un leve suspiro escapó de ella. ¿Lo entiendes? Haré lo que sea para seguir respirando. Ella se movió un poco y palmeó el espacio a su lado. Siéntate aquí, duermo mejor cuando estás cerca. Él dudó por un latido del corazón antes de moverse. Se sentó apoyado contra la pared. Ella apoyó la cabeza cerca de su cadera. Una de sus manos seguía aferrándose a su manga como punto de apoyo. Fuera, el bosque susurraba suavemente. Dentro, su respiración se fusionaba lentamente con el mismo ritmo constante. Casi a medianoche, el detective apagó la moto cerca de la casa de bambú, vacía en el borde del pueblo. Bajo la luz de su linterna, el lugar parecía haber sido despojado de todo. La puerta estaba rota, la cama desordenada, el armario vacío. «Han revisado demasiado», murmuró, «y ya es demasiado tarde». Detrás de la casa, el suelo era suave. Dos huellas se alejaban, una más profunda que la otra, paralelas. Un surco tenue corría entre ellas como el rastro de una cesta arrastrada. Siguió las huellas hacia el bosque hasta que el sonido del agua se hizo claro. Desde la cima de una pequeña colina vio el río. Un arroyo estrecho corría entre piedras y raíces. «Si aún estás cerca», murmuró, «seguramente es por aquí». Tomó algunas fotos y las envió a la señora Nia. «Las huellas llevan a este río. Buscaré desde el amanecer». Cuando el amanecer comenzó a aclarar el cielo, ella estaba al borde del bosque respirando con dificultad por el esfuerzo del camino, con el teléfono caliente en la mano. Al ver las fotos, las huellas, los árboles y el agua negra, su miedo se transformó en determinación. «Ya casi llego», respondió. «Espérame, juntos encontraremos el camino». En ese momento, junto al río, Yuri abrazaba a Tutu, mientras dormía sin saber que cada paso de la señora Enia en el bosque estaba reduciendo silenciosamente la distancia entre ellos. Xin chào, và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy được? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mình hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín mẹ có thể. Về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh nắm tay Linh bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về dùng Tử Tiêu lại, hay có điều gì khó đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều dần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.